Buenas tardes con todos, todas. Vamos hoy día a tener la clase con el tema software y su clasificación. Un tema también importante que ustedes tienen que conocer e identificar los tipos de software que existen en la parte informática. El software normalmente nosotros lo reconocemos como un programa o también como una aplicación. Y cuando decimos aplicación, también se lo puede abreviar con app. Entonces a veces a nosotros nos dicen la app XYZ o la app tal cosa. Entonces se están refiriendo es a una aplicación, a un programa o al mismo software. Entonces tenemos que tener bien en claro qué es el software. Y en la primera clase que tuve con ustedes, yo expliqué en forma resumida qué era un software, ¿verdad? Entonces, ¿cómo nosotros podemos reconocer o podemos identificar a un software? ¿Quién me lo dice? ¿O qué se acuerdan ustedes lo que es el software? Son los programas. Que son O aplicaciones, o sea, las cuales podemos manejar pero no tocar. Ah, ya, muy bien, correcto. Ahí ya se mencionó algo diferente, ¿verdad? Son los programas, Eso son es las lo que aplicaciones. permite que el hardware funcione. Muy bien, hace que el hardware funcione, correcto. Entonces, miren que solamente es de tratar de recordar un poquito, ¿no? Entonces, en la primera clase que tuvimos y que mencionábamos el software no es nada más que un programa, una aplicación, como lo hemos venido repitiendo, y a su vez es la parte intangible. Y cuando digo intangible, es que no podemos tocar, ¿sí? Es algo lógico. Entonces, cuando ustedes escuchen hablar la parte lógica del computador, entonces se están refiriendo a lo que es el software. El software es la parte intangible, algo que nosotros no podemos tocar, pero como dijo su compañera, sí podemos manipular. Es allí lo que le mencionaba, los programas básicamente. Entonces, el software se caracteriza por ser intangible, no tiene forma física, pero es el que se encarga de que nuestros dispositivos físicos, hardware, como dijo su compañera también, tengan funcionalidad. Para que un mouse pueda funcionar, para que un teclado pueda funcionar, una impresora, una webcam, en fin, todo dispositivo periférico hardware que se conecte al computador necesita de su respectivo software o de su respectivo programa para instalarlo y que pueda funcionar. Hay sistemas operativos que ya traen algo que nosotros le conocemos como driver o controladores, que permiten que cuando usted instale, por ejemplo, un mouse nuevo, automáticamente ese sistema operativo le reconoce ese mouse o ese dispositivo porque ya de forma integral ya tiene esos drivers o esos controladores para que ese dispositivo pueda funcionar. En otras palabras, ya el sistema operativo trae el software del mouse, del teclado, de una impresora, ¿sí? Preinstalado en el computador. ¿Para qué? Para que cuando nosotros lo conectemos de forma rápida, el computador, mediante el sistema, reconozca a ese componente y lo instale y usted lo pueda manipular. Entonces,
nosotros tenemos que aprender a diferenciar a un software y a un hardware, ¿sí? El hardware es toda la parte que nosotros podemos ver y tocar. En cambio, el software es la parte que no podemos tocar, pero sí podemos ver. Y a su vez podemos manipular. Entonces, un ejemplo claro sería el funcionamiento de nuestro ratón o teclado, como se lo mencionaba. Sin el software, estos serían totalmente inútiles, ya que no veríamos su funcionamiento a través de la interfaz que nos proporciona el software en nuestra PC. Entonces, es un ejemplo muy claro, ¿sí? Que si no tenemos, en este caso, los controladores o los drivers, automáticamente no vamos a poder instalar o manipular o utilizar un dispositivo o un componente. Estos drivers o estos controladores son programas pequeños, ¿sí? Que nosotros podemos buscar también en la web, descargarlo e instalarlo para que nuestro componente o dispositivo pueda funcionar. Si no lo encontramos, se nos va a hacer muy complicado de que ese componente de ese dispositivo pueda ser manipulado en el computador. Entonces, no sé si, por ejemplo, a usted le haya pasado de que cuando en el computador usted coloca una pendrive o una memoria USB, usted la coloca en el computador, sea en lacto o sea en máquina de escritorio, en la parte derecha inferior siempre aparece un mensaje diciendo instalando controlador del dispositivo. ¿Qué es lo que está haciendo allí? El computador está buscando el controlador para que esa memoria o esa USB pueda ser leída por el computador. Una vez que encuentra el programa o encuentra el controlador, encuentra el driver, automáticamente lo instala y ya su memoria USB o su pendrive puede ser leída y usted puede ingresar y ver lo que está en esa memoria. Lo mismo pasa cuando usted conecta, por ejemplo, una impresora. Conecta un mouse, conecta un teclado, conecta una webcam, conecta, por ejemplo, un joystick. Entonces, el computador va a ejecutar una búsqueda de ese controlador, de ese driver o de ese programita para que ese dispositivo pueda instalarse o funcionar de forma correcta en su computadora. Un ejemplo también que suele pasar a menudo es, por ejemplo, cuando usted conecta por medio de un cable con puerto USB su celular al computador. Usted conecta su celular por medio de un cable al computador y también se le muestra ese mismo mensaje que está reconociendo, está buscando o está instalando el controlador. Entonces, básicamente, todo dispositivo, todo componente, todo periférico que haga referencia al computador, cuando se conecta a él, tiene que instalarse ese driver o ese controlador para que pueda funcionar correctamente. Bien, preguntas hasta ahí, por favor. Digamos, el software se clasifica en tres etapas o en tres partes si se le hace más fácil de entenderlo. Tenemos el software de sistema, tenemos el software de aplicación y tenemos el software de programación. Tres tipos, tres etapas, tres partes que vamos hoy a aprender. Entonces vamos a iniciar por lo que es el software de sistema. El software de sistema son programas que controlan el funcionamiento del PC. Estos sistemas gestionan los recursos y también los archivos del PC. Entonces, miren que el software de sistema es una parte muy importante en el computador.
¿Por qué? Porque controlan el funcionamiento del PC, gestionan los recursos. ¿Cuáles pueden ser esos recursos que el computador, por medio del software o por medio del sistema, va a gestionar? Todo lo que nosotros conectemos, en este caso al computador, va a ser gestionado, ¿sí?, por un sistema o por un software que también gestiona los archivos del PC. Toda la información que usted guarda en el computador va a ser también gestionado por un sistema. Normalmente el software del sistema nosotros le llamamos y lo reconocemos a los sistemas operativos. El sistema operativo está dentro de esta etapa, o está dentro de esta parte de los tipos de sistemas o de los tipos de software. Pues se encarga de administrar los recursos de la PC, ya sea con la interfaz del usuario y tareas básicas. Entonces, no se olviden, el software del sistema es básicamente el sistema operativo que yo debo de tener instalado en mi computador para que él pueda funcionar. Y más aún, para que yo pueda instalar otros programas en mi computador. Si yo no tengo instalado un sistema operativo en mi computador, yo no puedo trabajar con ningún otro programa que me permita crear una tarea o desarrollar una tarea. ¿Qué quiere decir? Que si yo no tengo el sistema operativo instalado en mi computador, yo no puedo instalar, por ejemplo, el paquete de Office, donde viene incluido lo que es el Word, el Excel, el PowerPoint y demás programas. Entonces yo no podría instalar eso. Si no tengo el sistema operativo, yo no puedo tener instalado un antivirus. Si no tengo el sistema operativo, no puedo tener instalado un programa de diseño gráfico. No puedo tener un navegador, una red social, etcétera. Entonces, el sistema operativo es el software del sistema del computador, el sistema básico, principal. Entonces, como ejemplo de software de sistema, vamos a tener aquí Windows, que es el sistema operativo más conocido por nosotros, el que más tenemos instalado en nuestros computadores. Luego tenemos Linux, luego está Ubuntu, está el Mac OS, está el iOS de Apple y está Android. Miren que tenemos 6 sistemas operativos para cada empresa, digámoslo así. Windows es un sistema operativo pagado o privado. Linux con Ubuntu es un sistema también operativo, pero libre, es gratuito. Mac OS, iOS son sistemas privados, así como lo es Windows, que nosotros tenemos que comprar la licencia para poder tener un sistema operativo original. Y Android, que en este caso es un sistema operativo que fue desarrollado para los teléfonos celulares, para ciertos componentes como una tablet, ¿sí? Por ejemplo, en las clases pasadas, creo que como ustedes mismos me mencionaban los smartwatch, los relojes, que ahora también vienen con el sistema operativo Android. Entonces, hay diferentes equipos y que cada equipo tiene su sistema operativo o tiene su software de sistema. Normalmente, nosotros conocemos
y manipulamos a diario lo que es Windows en nuestro computador. Y por ejemplo, en nuestro celular podemos trabajar con un Apple, con lo que es iOS, o a su vez con lo que es Android. Son los que más nosotros podemos decir que utilizamos. Los desarrolladores de software, de sistemas, de programas, de aplicaciones, en software libre, ellos utilizan más lo que es Linux y lo que es Ubuntu. Entonces, todo esto que está aquí, en la parte derecha, Windows, Linux, Ubuntu, Android, iOS y Mac, son sistemas operativos, ¿sí? O son software del sistema, como a usted se le haga más fácil de reconocerlo. Entonces, cuando ustedes escuchen hablar de Windows, de Linux, de Android, de Apple o del iOS, del Mac OS, están refiriéndose a un sistema operativo. Y ya ustedes conocen que el sistema operativo es el sistema básico en todo computador. ¿Alguna pregunta está aquí, por favor? Me siento solo, dice la canción. ¿Alguna pregunta? ¿Algo que no esté claro? Veo algunos con las cámaras activas. Licenciado, la verdad que yo no le he entendido porque no sé si es mi internet que se entrecorta, pero yo no le he entendido nada de lo que ahorita del software del sistema. Yo también lo escucho así, no sé si es mi internet. Y Bueno, lo veo, me salen en las cámaras, en los que tienen la cámara encendida, me sale dándoles una vueltita en medio. entonces el internet de afuera no es el mío, porque a mí Acá sí me pueden tampoco. observar bien. Ingeniero, no se está bien. Está bastante entrecortado. Mire, yo a usted ahorita le escucho bajito. Me habló, pero no le escuché así como a los otros compañeros que le escucho fuerte. A Edita le escuché bien bajo el volumen. No sé si le suba un poquito más el volumen a sus auriculares o al volumen a la lacto. No sé en qué estará ahorita conectada. Tengo ya todo el volumen. Bueno, yo le escucho bajita a usted también. Y también así mismo, tengo todo el volumen ya al 100%. Bueno, recapitulando algo rápido, concreto, el software del sistema es el sistema operativo que todo computador debe tener instalado. Y como ejemplos, tenemos lo que es el Windows, el Linux, el Ubuntu, el Android, el iOS y el Mac OS. Esos son los ejemplos de sistemas operativos o de software del sistema que el computador o que todo computador debe tener instalado. ¿Por qué? Para que otros programas se puedan instalar en el mismo computador. Al hablar de sistemas operativos, tenemos también que identificar según el número de usuarios. Por ejemplo, tenemos el monousuario, que acá tenemos el MS2, por los años 80, fue un sistema operativo de órdenes de modo texto. ¿Qué quiere decir de órdenes de modo texto? En ese tiempo todo era a través de instrucciones o de comandos para poder realizar una tarea en el computador. El OS2, que era de IBM, este monousuario ya tenía una interfaz gráfica, tenía la opción de multitarea. Cuando dice multitarea, se refiere a la parte de que yo puedo estar trabajando al mismo tiempo con varias aplicaciones o programas abiertos o ejecutados. Yo puedo estar trabajando en Word, puedo estar trabajando, por ejemplo, en Excel, puedo estar escuchando música, entonces eso se refiere a multitarea. Y también tenía soporte de red. El Windows 9X
y en Mac OS, que también tenían sus interfaz gráficas intuitivas. ¿Qué quiere decir? Tenían una mejor resolución, eran más dinámicos, era mejor la calidad. Y referente a los sistemas multiusuarios, por ejemplo, tenemos el Unix, el Linux, que se trabajaba en modo texto con extensiones gráficas. ¿Qué más? Extendiéndose en los PC de Linux, también trabajaban con multitarea, también tenían el soporte de red, eran la facilidad de portabilidad y versiones para el tiempo real. Luego el famoso Windows NT, que es un multiusuario, tiene la facilidad de conexión cliente-servidor y mucha importancia a los aspectos de red. Entonces, monousuario y multiusuario. ¿Sí? Monousuario, pues, lo definimos que solamente es para un solo usuario. Y multiusuario es para varios usuarios. ¿Sí? Entonces, tienen que tener muy en claro esa parte de allí, el monousuario y el multiusuario. El software de aplicación. El software de aplicación viene siendo todas las aplicaciones que se desarrollan para o por el usuario. Cuando decimos para o por el usuario, quiere decir para el usuario que lo manipula o por el usuario que lo crea. Y con estas se pueden hacer tareas específicas. Por ejemplo, aquí en la parte derecha tenemos este icono que representa a lo que es un procesador de texto. O en otras palabras, al Microsoft Word. ¿Sí? Entonces, el Microsoft Word nos sirve o nosotros lo manipulamos para hacer documentos, que es una tarea específica. Por ejemplo, acá tenemos el Microsoft Excel, que también nosotros lo utilizamos para hacer cálculos matemáticos, aritméticos, financieros, económicos, etcétera, ¿verdad? Hacer gráficos estadísticos, en fin, tantas cosas. También tenemos lo que es el PowerPoint, que es justamente para realizar o diseñar presentaciones como las que yo estoy proyectando ahora. Tenemos lo que es el Mozilla, que es un navegador de Internet que nos ayuda para la interconexión en la búsqueda de información o con alguna página web. Tenemos el Adobe Reader, que es para leer los archivos PDF que se crean. Tenemos el reproductor de Windows. Por acá tenemos lo que es el Microsoft Access para base de datos. ¿Sí? Tenemos el Skype. Tenemos aquí este icono que es el logotipo de Windows. Tenemos acá lo que se conoció como el famoso Messenger hace mucho tiempo. Entonces, los software de aplicación son todos los programas que yo utilizo para realizar una tarea específica. Si yo quiero, por ejemplo, hacer un diseño gráfico, yo quiero hacer un logotipo para mi empresa, entonces yo tengo que buscar el programa adecuado para poder hacer esa actividad. Si yo quiero hacer un plano para lo que es el diseño de una casa, entonces yo tengo que utilizar un programa que me permita y tenga todas las herramientas para yo diseñar un plano de una casa. Por ejemplo, el AutoCAD. Entonces, que quede muy claro, ¿no? Los software de aplicación son todos aquellos programas, aplicaciones que yo utilizo para diseñar, desarrollar, crear una actividad específica. Entonces, dichas aplicaciones ya las conocemos y yo le colocaba el ejemplo
del paquete de Office, que es donde viene Word, Excel, PowerPoint, Infopack, Access, Publisher. Aquí está AutoCAD, que es para realizar los planos, para cuando uno quiere construir una casa o un edificio, podemos utilizar el AutoCAD para hacer el diagrama de la estructura de lo que vamos a crear. Videojuegos. También tenemos que identificar qué programa o qué aplicación yo puedo tener instalado en mi computador para un videojuego. Pero como se lo decía, creo en la primera clase, los videojuegos en la computadora daña el equipo, ¿sí? Los reproductores de música, los reproductores de video. Entonces, para cada actividad o para cada tarea, nosotros debemos de tener una aplicación específica. Bien, preguntas hasta ahí, por favor. ¿Alguna pregunta hasta ahí? Bien, no hay pregunta, entonces vamos a continuar. El software de programación. La tercera etapa o una parte más de lo que son los tipos de software. Programación. ¿Qué se le viene a la mente a ustedes cuando digo software de programación? ¿Qué me podrían decir ustedes con respecto a esto de acá? Software de programación. O para programar un programa, o sea, para un reprogramador, como más o menos sería. ¿Ya? Para programar. Digo, tengo entendido que son programas que utilizan lenguajes de programación para hacer cualquier tipo de herramienta o aplicación y eso. Muy bien. Gracias, John Emilio. Los software de programación, como lo decía Emilio, son programas que nosotros lo identificamos como lenguaje de programación. ¿Quiénes utilizan estos lenguajes de programación? Los que estudian, por ejemplo, ingeniería de software, desarrollo de software. Ellos utilizan estos tipos de programas. ¿Por qué? Porque mediante un programa yo puedo crear otros programas. Por ejemplo, Microsoft Word es un programa que fue creado en otro programa. WhatsApp es un programa que fue creado en otro programa. Facebook, un antivirus. Todos esos programas, esas aplicaciones que nosotros manipulamos, fueron creadas en otros programas. Entonces, como su nombre lo dice, el software de programación son todas aquellas herramientas que interactúan con el usuario para crear nuevos programas, interfaces o software. Aquí se utilizan los lenguajes de programación, los compiladores, y tenemos unos ejemplos. El Visual Basic, el C++, son parte del software de programación. En la parte derecha, justamente en la imagen, vamos a tener, por ejemplo, unos ejemplos de software de programación. Tenemos el PHP, tenemos el Visual Basic, tenemos el C++, tenemos el PER, tenemos el JavaScript,
el Python, el Ruby, Java, entre otros, ¿sí? Entonces, hay un sinnúmero de software de programación. ¿Cuál es la función de ellos? Crear nuevos programas. Ahora, ¿quiénes crean estos programas? Justamente los usuarios que se los conocen o se los identifican como programadores. Entonces son personas, son usuarios que tenemos en este caso los conocimientos para desarrollar o para crear una nueva aplicación. Entonces, todo programa ha sido creado en otro programa y básicamente en lo que les estoy comentando, un lenguaje de programación. Todos esos programas que ustedes identifican, por ejemplo, cuando van al cine a comprar un boleto para poder ver una película, si ustedes se dan cuenta, ellos utilizan un software, un programa. Y ese programa fue creado en otro programa, en otra aplicación. Cuando ustedes van a un supermercado, a un Supermax, qué sé yo, hipermarket, y usted va a cancelar el producto que ha comprado, ¿sí? Ellos utilizan un software, utilizan un programa para realizar el respectivo cobro. Pero ese programa que ellos utilizan fue creado en otro programa. Entonces, eso sí quiero que lo tengan bien en claro. Todos los programas, todos los software son creados en otros programas. Ellos no aparecen así por así. Ellos tienen un ciclo de procesos, ¿sí? Donde ese programador o ese grupo de programadores tienen que ir cumpliendo ciertas fases hasta que ya lo logran o lo completan, ¿sí? Lo terminan y lo ponen en funcionamiento. Entonces, ¿ustedes creen que WhatsApp apareció así por así? Pues no. WhatsApp pasó por un ciclo de procesos, ¿sí? Donde esos programadores o ese programador tuvo mañana, tarde, noche, madrugada, día, semana, meses programando para crear WhatsApp. Y lo mismo sucede con cualquier, por ejemplo, red social. Lo mismo sucede. O con cualquier programa. Hay programas que se llevan un tiempo muy extenso según la complejidad de ese software. 6 meses, 9 meses, hasta un año. Pero también tienen su costo. No son regalados. Dependiendo del tipo de software o de programa que yo estoy creando, o de sistema en este caso, tiene un costo, ¿sí? No es que ya WhatsApp salió gratis y listo, no. Gratis lo lanzaron para el público, pero aún así, ese programa tuvo un costo. Facebook tuvo un costo, ¿sí? Instagram, todo lo que son esas redes sociales que nosotros podemos utilizar ahora en la actualidad, todas ellas tienen un costo. Entonces, que quede claro, el software de programación son programas que utilizamos para crear nuevos programas. Y allí tenemos ejemplos. Y se los vuelvo a recalcar. El PHP, el Visual Basic, el C++, el Perl, el JavaScript, el Python, el Java, el Ruby. Por ejemplo, el Turbo C, el Visual C++, entre otros. ¿Alguna pregunta hasta aquí, por favor, niños, niñas? ¿Alguna pregunta o algo que quieran ustedes acotar, agregarle aquí a la clase? Ingeniero, los virus son software también.
Claro, por supuesto que sí, Pero ¿a qué clase de software pertenece? a este tipo de software. Bueno, los virus son creados mediante un software de programación, ¿sí? Pero pertenecen básicamente acá, a los software de aplicación, ¿sí? Aquí pertenecen los virus, perdón, los antivirus, los software antivirus. Pertenecen a los software de aplicación. ¿Por qué? Porque nosotros manipulamos el software, nosotros le decimos al software que nos busque en el computador, en este caso en el disco duro o en la memoria, si hay algún virus por ahí que se haya metido. Y cuando lo detecte, automáticamente lo elimine. Entonces, buena su pregunta, Silvia. Los antivirus son programas, son software y pertenecen a software de aplicación. ¿Alguna otra pregunta? ¿Alguna otra pregunta, por favor? Listo, vamos a continuar. Un tema tan... Ingeniero, Dígame, Shirley. disculpe que lo interrumpa. Lo que pasa es que tengo que salir por motivos de trabajo. ¿Me puedo retirar? Bueno, ya es su decisión, no es la mía. Sí, pero por mi parte, si me puede justificar. Si no, para ir con el teléfono y trabajando. Estoy en la computadora. Bueno, si puede ir conectada, bienvenido sea. Y si no puede ir Ya, conectada, pues ya no se puede hacer más, pues. No hay listo, ningún problema. ingeniero. Gracias. Ok. Ok. Bien, entonces, un tema también muy importante que ustedes deben de conocer es justamente sobre los virus informáticos. Y yo le decía a Silvia que fue muy buena su pregunta porque justamente aquí lo dice. Un virus es un programa, ¿sí? Los virus informáticos son programas, son aplicaciones que han sido creadas por personas malignas que les gusta hacer daño al resto de personas. Estas personas desarrollan este tipo de virus para ganar, digámosle, dinero, porque ellos crean el virus y ellos mismos tienen la cura. Ellos mismos tienen esa cura para el virus que crearon y lógicamente, ¿a quién creen ustedes que le van ellos a vender la cura? Justamente a los dueños de las empresas creadoras de antivirus. Entonces, un virus es un programa que se oculta entre programas. ¿Por qué dice que se oculta entre programas? Porque en el computador existen tantos programas instalados que en cualquiera de ellos se va a ocultar el virus. Y se copia a sí mismo. En este caso, que se reproduce. No sé si a ustedes alguna vez le habrá pasado de que ustedes colocan una memoria en una X computadora y cuando ya esa memoria la llevan a su computador, la insertan y tantas carpetas o archivos que usted tenía se le han reproducido, como quien dice, se le han hecho como una copia o le aparece como un visto, como que si fuera un acceso directo. Entonces, ¿qué quiere decir? Que esos archivos ya están infectados, que su memoria está infectada. Cuando usted hace una descarga desde internet y esa descarga
no ha sido procesada por un antivirus, puede que al momento que se esté ejecutando esa descarga, el virus se inserte en su computadora. Y estos virus van a dañar no el computador como normalmente le decimos. Lo que van a dañar son los archivos del sistema o los archivos que usted tenga creado. Eso es lo que va a dañar el virus informático. No es que daña el computador, daña es el sistema del computador, en este caso, o los archivos del sistema y también los archivos que usted tenga guardado en su computadora. Muchos de ellos son programados en lo que se conoce como lenguaje de ensamblador o un lenguaje ensamblador. Sus variantes le identificamos como virus de gusano o virus caballos de Troya. Se suelen pegar a los archivos .com o .exe, aunque también a algunos de datos como lo son el doc, el XLS, el PPT, en fin. Entonces, ¿dónde se copian estos virus? Se ocultan entre programas, en algo que se le conoce como sector de arranque. ¿Cuál es el sector de arranque? Como nosotros los informáticos lo identificamos. Cuando usted enciende el computador, el sistema interno comienza, dice uno, a arrancar. Y ahí nosotros le llamamos sector de arranque. ¿Sí? Es como cuando usted enciende un carro. Le dice motor de arranque, ¿verdad? Entonces, así mismo es el computador. El computador tiene su sistema o su sector de arranque. Y es justamente acá donde los virus se suelen insertar. Y lo que yo le decía antes, allí ellos se esconden y van borrando ciertos archivos y es justamente cuando el computador no quiere funcionar. ¿Por qué? Porque ese virus ha eliminado algún archivo del sistema y no deja que ese sistema arranque con normalidad. ¿Por dónde se transmiten? Por los disquetes, que ya en la actualidad no se lo utiliza, por las redes, por correos electrónicos, por los USB, en este caso por las memorias USB o los pendrive, se suelen también transmitir y es lo más factible que por ahí se inserten de una forma hasta más rápida. Entonces tenemos que tener mucho cuidado al momento de utilizar una red social, un correo electrónico, una pendrive o descargar algo del internet. Si yo no tengo un buen antivirus en mi computador que esté instalado, pero con su respectiva licencia, yo puedo estar próximo a que se me inserten y se me infecte mi máquina. Entonces, vuelvo y repito, el virus informático se creó con la finalidad de dañar el sistema del computador. No el computador, por si acaso, el sistema del computador. Los archivos del sistema o los archivos que yo tengo guardado, almacenado en mi disco duro de mi computadora. Esos virus informáticos se reproducen de forma automática. Entonces tenemos que tener mucho cuidado al momento de que nosotros vayamos a utilizar una red social, enviar un correo electrónico o recibir un correo electrónico, de colocar un pendrive en mi computador. Tenemos que tener mucho cuidado con eso. Bien,
Preguntas hasta aquí, por favor. ¿Alguien quiere hacer una pregunta sobre lo que es el virus informático o quiere agregar algo más? ¿O nos quiere comentar alguna experiencia que haya tenido en su computadora con algún virus? ¿A nadie le ha pasado algo extraño en su computadora con respecto a algún virus? Se ponen lenta, ingeniero. Se ponen lenta. Ya, muy bien. ¿Qué más? ¿Qué más ustedes creen que le puede pasar al computador si se infecta con un virus? ¿Le dará el COVID? Que se daña tanto que llega el punto que ya la computadora ya no, ya hasta no enciende, porque dañan el sistema. ¿Se quema? ¿Quién se quema? O sea, se daña el sistema, los virus dañan el sistema que ya la computadora ya no enciende. Ah, ok. Bueno, no es que no enciende, por si acaso. El computador sí puede encender. Lo que pasa es que no va a iniciar o no va a arrancar con normalidad, porque ese virus ha borrado, o como dicen a veces, se ha comido los archivos del sistema. Y como ya esos archivos no están, automáticamente no puede seguir con el proceso de arranque o de inicio de sesión. Bien, ¿algo más, por favor? Bien, y como hablamos del antivirus, ahora topamos lo que es el tema del antivirus. El antivirus también es una aplicación, es un software, es un programa que detecta y elimina virus informáticos, por si acaso. Pueden vacunar a los archivos, suelen quedar residentes, en este caso como espiando allí el sistema, nuevos disquetes de programas ejecutados. Entonces, el antivirus es un programa, es un software, es una aplicación que nos ayuda a detectar y a eliminar los virus informáticos en nuestro computador. E incluso hasta en los celulares ya existen los antivirus, en las tablets, para que nuestro dispositivo funcione correctamente. Y así mismo el computador. Medidas de seguridad que nosotros tenemos que tener en cuenta, en este caso, por los virus que se nos pueden insertar en nuestro componente, en nuestro dispositivo. Evitar disquetes y programas de procedencia dudosa. Bueno, ya en este caso, los disquetes, vuelvo y repito, no se utilizan, pero sí evitar utilizar mucho o muy seguido los pendrive o las memorias USB. Proteger, en este caso, contra escritura, esas memorias o las tarjetas de memoria que ahora se están utilizando también. Políticas de copia de seguridad. Ustedes deben de hacer una copia de seguridad de todos sus archivos del computador cada vez que usted lo pueda hacer, porque eso va a ser como un respaldo, que si se me llegase a dañar el sistema del computador y se me borraron mis archivos, como yo ya tengo una copia de seguridad, entonces no los voy a perder, porque ya hice esa copia. Usar antivirus actualizado. Este antivirus actualizado, yo tengo que tener
una licencia, como se lo mencionaba antes. Si mi antivirus no tiene una licencia, entonces ese antivirus va a estar instalado en el computador, dice uno, por gusto, porque no está funcionando. Abrir ficheros anexos de email solo si estamos seguros. Por ejemplo, en mi experiencia o en lo personal, a veces a mi correo llegan ciertos mensajes que yo desconozco su procedencia, de dónde serán. Entonces, preferible eliminarlos, no abrirlos, no ejecutarlos, porque al momento de que usted le da clic para abrir y quiere saber qué es ese mensaje, automáticamente se le infectó el computador. Entonces, esos correos que nos llegan por diferentes cuentas, por favor, si desconocemos la procedencia, no abrirlo. Preferible eliminarlo. A mí por lo general, yo me pongo como ejemplo, me llegan ciertos mensajes de otros países, de otros lados, que sí, que usted ha sido beneficiado por el bono de $15,000, ni sé cómo, ni sé cuánto. Que sí, que un familiar suyo en qué sé yo, en Inglaterra, en Estados Unidos, le ha dejado una herencia de $150 millones, por ejemplo. Y si yo no tengo familia por allá, usted dice uno, a mí me la van a querer hacer si yo no tengo familiar por allá. Entonces, esos tipos de correo electrónico que nos llegan a nosotros, por favor, preferible eliminar y no abrirlo, no ejecutarlo, porque suelen infectar la máquina. Allí vienen esos virus. Y después decimos, pero ¿por qué está lenta mi máquina? Se me dañó mi máquina, ya no me está funcionando bien. Y a veces, por último, le estamos metiendo la culpa a otro familiar, a un hermano, hermana, qué sé yo, que se la ha dañado. Entonces tenemos que tener mucho cuidado al momento de utilizar nuestro email. Abrir ficheros sin macros en caso de duda. Bueno, eso se hace referencia un poco al anterior. ¿Sí? En fin, tenemos que tener mucha seguridad o medidas de seguridad al momento de yo tener un antivirus en mi máquina. El antivirus es muy importante. Pero vuelvo y repito, si mi antivirus no tiene una licencia, entonces ese antivirus lo tengo instalado en mi computadora por gusto, porque no está funcionando, no me está detectando ningún virus. A no ser que usted se consiga una licencia pirateada, dice uno, o craqueada, como se le da el término, y tenga un antivirus, se podría decir en otros términos como un antivirus pirata, ¿sí? Que a usted le dieron la clave, la licencia, qué sé yo, y lo pirateó y lo instaló en su computadora. Entonces, acá tenemos el Kaspersky, tenemos el Norton, tenemos el AVG, el Pursuit, el Big Defender, el Security Essential de la Microsoft, el McAfee, el Internet Security, el Avast, el Avira y el ESEC Note 32. Todos estos de acá son antivirus que usted puede tener instalado en el computador. Pero no es que todo esto usted lo va a instalar en su computadora. Normalmente un solo antivirus en su computador con licencia es suficiente. Pero yo no voy a tener instalado, por ejemplo, el Kaspersky, voy a tener instalado el McAfee y voy a tener instalado el Avast. 3 antivirus, ¿para qué? Si con uno solo es suficiente. Yo a veces cuando
he tenido que reparar ciertas máquinas, ciertos computadores, me he encontrado con máquinas que tienen hasta 2 y 3 antivirus instalados, por gusto, sin licencia. Están ocupando espacio, recursos a la máquina. Entonces, preferible, si en algún momento ustedes en su computador tienen la oportunidad de comprar una licencia para un antivirus, hágalo, porque es de mucha importancia y le da más seguridad a su computadora. Virus hay un sinnúmero en la web, en el mundo. Entonces, a tener más cuidado, por favor, con su computadora. Bien, preguntas hasta aquí, por favor. ¿Alguna pregunta? No hay preguntas. ¿Está todo claro? Lo veo ahí. Bueno, lo que puedo lograr ver que están con las cámaras activas, como que están ahí pensando, ¿será de creerle o no será de creerle al profesor? Se ríe Silvia nomás. Bien, no hay preguntas, entonces vamos a terminar esta primera parte. Voy a dejar de compartir. Bien, ya mismo no se olviden de marcar la asistencia, por favor, en la plataforma. Bien, entre las tareas que yo dejé en el aula virtual, espero que todos hayan cumplido. Había una tarea de que decía que hoy tenían que dar una exposición, ¿verdad? Sí, con la cabeza que me dicen sí, listo. Entonces, pregunto yo, y de forma voluntaria, ¿quién desea participar con esa exposición? ¿Quién desea participar? Nadie se arriesga voluntariamente. Le voy a dar 1 minuto para que se decida. Si no, de ahí ya tengo que coger y sortear. Mientras los piensan, les digo que la próxima semana es semana de evaluación. Nuestra primera evaluación formal de aporte que vamos a tener. Y les comento de que el aporte es una nota o es una calificación que no se recupera. Si usted no da el aporte el día que tiene, ya perdió esos 10 puntos de aporte. Entonces, por favor, tienen que estar
al día, ¿sí? En sus cuotas, porque eso es algo reglamentario que está en la institución, que usted para rendir una prueba oficial como aporte o evaluación, examen como le llaman, tiene que estar al día en sus haberes económicos con la institución. Entonces, por favor, el aporte, vuelvo y repito, es una nota no recuperable. Si usted no la dio el día que es, automáticamente perdió 10 puntos de forma automática. Así que quedan avisados, por favor. Bien, ahora sí. ¿Quién se anima? ¿Quién o quiénes van a sacar la cara por el grupo? Era sobre la historia de la computadora, ¿verdad? Sobre la generación. Sobre la generación de las computadoras, ¿sí? No hay ningún problema. También son Yo, de los yo. primeros temas, Perdón, Melanie. que también son de los primeros temas, o sea, la primera También, clase que dio. correcto, sí. De la primera clase o segunda clase. A ver, Silvia me dice que ella va de primero. Vamos, Silvia. Listo, Silvia. Ejecute la presentación, por favor. Ahora sí, escuchamos a Silvia. Y ahora sí, creo que ahí se me escucha. Ya. Buenas tardes, profesor. Buenas tardes, compañeros. Voy a hablar sobre algo breve sobre lo que es la historia de la computadora. La historia de la computadora. Uno de los principales instrumentos creados fue el ábaco. Esa fue la primera calculadora, podemos decir calculadora mecánica, que crearon, que viene englobada en la historia de la computadora. La computadora en el video decía que la primera computadora se llamaba Sally y esta fue comercializada con el nombre de Univac 1 en 1951. La primera generación de la computadora en 1938 y a 1800, a ver, de 1938 a 1958. En la primera generación fueron destacados los que son los tubos al vacío o las válvulas. También se destacaron lo que son las tarjetas perforadas y unos cilindros magnéticos. La segunda generación es de 1955 a 1963. Aquí se utilizaban lo que eran los transistores y acá ya los cilindros magnéticos eran mucho más pequeños. La tercera generación es de 1964 a 1970. En esta se trabajaron lo que son los circuitos integrados y las pastillas de silicios. La cuarta generación es de 1971 a 1983. Aquí aparecen los que son los microprocesadores. En esta se reemplaza la memoria de los anillos magnéticos por la memoria de chip de silicio. La quinta generación es de 1984 a 1989. En este ya aparece lo que es la PC, lo que es la computadora personal, y aquí ya viene desarrollándose los software y otros sistemas. Y por último, la sexta generación, que es de 1989 a la actualidad. Estas cuentan con arquitecturas combinadas, paralelos vertical, con cientos de microprocesadores vectoriales trabajando al mismo tiempo.
Gracias. Muy bien, gracias a usted, Silvia, por compartir su trabajo con nosotros. Ya puede dejar de compartir la pantalla. Yo, profesor, también estoy. Pedí a Silvita que por favor me proyecte. Licenciado, yo también quiero exponer, Listo, pero ahí yo en mi envíame. computadora no tengo jueves. Pero no sé si con la cámara aquí hacia la computadora yo le puedo ir explicando mi exposición. Y se lo pasa, Compañero, puede enviar en el grupo de compañeros y yo se la puedo compartir. claro. Me puede enviar a mí también el archivo y yo se lo comparto acá. Silvita, yo le pasé mi archivo a Silvita para que hiciera el favor también de compartir. Ok, listo, no hay ningún problema. Está. Hola, Silvita. Ahora sí. ¿Me escucha? Sí, Edita, le escuchamos. Ahí un poquito bajo le escucho yo, pero sí, sí se le va a Voy a, entender. voy a tratar de acercarme un poquito más al teléfono, ¿ya? Listo. Buenas tardes. Buenas tardes. Le voy a hablar sobre las generaciones de la generación de la computadora. Decimos que en la primera generación empezó en 1940 hasta 1956. Las memorias estaban, las memorias estaban constituidas por tubos finos de mercurio líquido y tambores magnéticos. Los operadores ingresaban los datos y programas en códigos especiales por medio de tarjetas perforadas. En la segunda generación, esto fue en el año de 1959 y 1964. Los computadores de la segunda generación eran más rápidas, más pequeñas y con menores necesidades de ventilación. Estas computadoras también utilizaban redes de núcleos magnéticos. Tenemos lo que es la tercera generación. Esto empezó en 1964 hasta 1971. Las computadoras nuevamente se hicieron más pequeñas, más rápidas, desprendían menos calor y eran energéticamente más eficientes. En lo que es la cuarta generación, esto fue en el año de 1971 a 1981. El reemplazo de las memorias con núcleos magnéticos por las de chip de silicio y la colocación de muchos más componentes en un chip, producto de la miniaturización de los circuitos eléctricos. Tenemos lo que es la quinta generación, y esto fue en el año de 1986-1989. Cada vez se hace más difícil la identificación de las generaciones de las computadoras porque los grandes avances y nuevos descubrimientos ya no sorprenden como lo sucedido a mediados del siglo XX. En lo que es la sexta generación, pues es en 1990 hasta la fecha de ahora y sigue en avance. En estas computadoras de esta generación cuentan con arquitecturas cambiadas a paralelos vectorial, con cientos de microprocesadores vectoriales trabajando al mismo tiempo. Gracias. Muy bien. Gracias, Edita, por su participación también. Me decía, Ingeniero, ya le mandé al grupo. muy bien. Voy a descargarlo para que Eloy también participe. Una preguntita, profesor. Sí, le escucho, dígame. Lo que pasa es que yo subí la tarea, pero yo solamente subí lo que fue en Word.
no la de PowerPoint, fue la que acabo de proyectar. Esa también había que subirla, ¿verdad? Si subió la de Word, suficiente con eso, no hay ningún problema. Sí las he subido. Subí la de Word, pero ya le digo justamente esta de aquí, que es en PowerPoint, no la subí, pero ya estuve leyendo todo y también había que subirla. Pero la primera sí la subí. Y esta justamente, esta que proyectaron en este momento, esta es la mía de PowerPoint, pero no la subí. Ok, listo, tranquila. Lo importante es que yo Gracias. ya pude observar su trabajo. Gracias. Bien, ¿quién está compartiendo? Yo le estoy compartiendo al compañero Eloy. Melanie, ya, ok, listo. Prosiga Eloy. Bueno, buenas tardes, compañero. Ahí va, el trabajo mío de investigación es sobre qué es un computador. Compañera, pásele. Compañera. Bueno, otra. Ya, ¿qué es un computador? Es una máquina electrónica, cuenta con diversas herramientas para realizar varias acciones, tales como procesadores de palabras que permite crear documentos, editarlos, obtener una vista preliminar del mismo antes de imprimirlo, esa es la necesidad. También cuenta con hojas de cálculo que permiten realizar operaciones de cálculo de tipo repetitivas o no. También permite crear nóminas, balances y auditorías. Como historia del computador de Charles Babbage fue un matemático y científico de la computación británica. Diseñó y desarrolló una calculadora mecánica capaz de calcular tablas de funciones numéricas por el método de diferencias. También diseñó, pero nunca construyó, la analítica para ejecutar programas de tabulación o computación. Por este invento se le considera como una de las primeras personas en concebir la idea de lo que hoy llamaríamos una computadora, por lo que se le considera como el padre de la computación. Coren Sauce, inventor del primer computador en 1941. Coren Sauce fue el primero en construir una computadora que funcionase. Lo hizo en el salón de la casa de sus padres en Berlín. Este ordenador podía guardar 64 palabras. Ahí como está en la imagen, él fue el primero. Y el computador en la vida diaria nos permite desarrollar fácilmente múltiples tareas que ahora hacen parte de nuestra vida cotidiana, como elaborar cartas, hojas de vida, hablar de las personas de otros países, hacer presupuestos, jugar y hasta navegar en el Internet. Gracias. Muy bien, gracias Eloy también por su participación. ¿Quién más va a participar, por favor? ¿Nadie más va a participar? Yo voy a participar, profesor. ¿Quién me No sé si me habló? escucha. Ah, John Emilio, listo, sí le escucho. Que yo voy a compartir. Listo, comparta. Sí, sí se ve. Sí, correcto, John. Ok. Les voy a hablar lo que es las generaciones de la computadora. Primeramente tenemos lo que es la primera generación, que esta comenzó en el año 1938 hasta el año 1955. Esta
esta generación se caracterizó por la innovación de los cartuchos y la utilización de las tarjetas perforadas, que estas eran utilizadas para guardar datos, pero el inconveniente con en esta generación de computadoras que prácticamente eran habitaciones, y estas gastaban mucha energía y a la vez no son como las de la actualidad, que son rápidas, se tomaban su tiempo. La segunda generación, que comenzó en el año 1955 y terminó en el año 1963. Esta fue un gran salto, porque esta utilizó los transistores para la procesación de información, ya que estos mejoraban los programas, y entre las generaciones iban pasando, se desarrolló más para desarrollar lenguajes de programación que se comenzaron a esparcir prácticamente. De ahí vendría la... ¿qué hice? Sí, perdón, fallas técnicas. Tenemos la tercera generación, que esta comenzó en 1964 y terminó en 1970. Esta dio otro gran salto, ya que esta integró los circuitos integrados, vaya la redundancia, que esto reducía el tiempo y permitía que los procedimientos se realizaran un poco más rápido. Y esto se fue implementado en la PTB-8, que fue el primer ordenador. Ahí vendría la cuarta generación, que esta empezó en 1971 y terminó en 1987. En esta generación apareció lo que fue el microprocesador, donde eran unas placas de silicio que se podía implementar más circuitos. En conclusión, se podría poner más componentes de la computadora en reducción, comenzando las microcomputadoras. De ahí vendría la quinta generación, que aquí surgió la ya conocida PC, y dio un gran salto, porque aquí en esta quinta generación, ya comparada con la primera, esta era más pequeña, era más rápida y consumía menos energía. Y la sexta generación, que comenzó en 1989 hasta la actualidad. En esta sexta generación tenemos las computadoras como las conocemos ahora, computadoras de alto rendimiento, tenemos la inteligencia artificial, tenemos los dispositivos móviles y múltiples dispositivos que utilizamos hoy en día. Gracias. Muy bien, gracias a usted, John, por su participación también. Bien, listo. ¿Alguien más que desee participar? Bien, en el aula virtual, por favor, acabo de activarle los recursos para que ustedes puedan estudiar, prepararse para la evaluación de aporte que vamos a tener. Y también queda una tarea para la siguiente clase, que es la número 3, la tarea número 3. Y también agregué un link de un video. Bueno, dos videos hay, pero uno trata sobre el museo de la computadora, ¿sí? Entonces necesito que ese video sea observado, escuchado por ustedes, para la siguiente clase poder compartir el criterio, el conocimiento, comentarios de cada uno de ustedes en la siguiente clase.
Entonces la próxima semana estaremos compartiendo esa parte con ustedes. Y además del trabajo que le queda para la siguiente clase.